Listo. Bueno, pues ahora vamos a seguir con la parte práctica de la clase que les acaba de dar el doctor Neftali. Va a ser una sección bastante rápida, nada más voy a correr un código que les había preparado Neftali. Vamos a utilizar la base de datos de Framingham, que ya les hemos pasado en ocasiones anteriores, por eso no se las volví a pasar, pero si necesitan que se las vuelva a enviar, avísenme. Entonces, vamos a determinar nuestro directorio de trabajo, vamos a cargar los paquetes necesarios y vamos a leer la base de datos, que en este caso es la de Framingham. Y una vez que ya, denme un segundo, listo. Y una vez que ya cargamos la base de datos y todos los paquetes, de una vez déjenme reenviárselas para que puedan ir siguiendo el código. Listo. Y una vez que ya cargamos la base de datos y los paquetes, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, empezar a recodificar nuestra base de datos utilizando Tidyverse, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Aquí lo primero que hicimos fue cambiarle los nombres a las variables, que son bastantes. Después vamos a convertir en numéricas todas las variables que sean pertinentes, por ejemplo, la edad, la glucosa, etcétera. También vamos a convertir en categóricas algunas, por ejemplo, si los pacientes participantes más o menos de 65 años, si tienen hipercolesterolemia, etcétera. Vamos a crear categorías de IMC y les vamos a poner sus etiquetas correspondientes a cada una de las variables, por ejemplo, sexo, femenino y masculino. Y una vez que ya corrimos todo esto, que les debería correr en una sola línea, vamos a ver cuál es la estructura de nuestros datos, que como ya han trabajado muchas veces con estos datos de Framingham, pues ya deberían de estar un poquito más familiarizados con ellos. Pero pues, por ejemplo, podemos ver que hay más mujeres que hombres, la media y la mediana de edad, un poquito de la distribución de todas las demás variables, etcétera, con la función de summary. Y vamos a ver cuántos participantes tenemos en nuestra base, que son 4240. Entonces, para poner en práctica todo lo que les acaba de enseñar este Neftali, primero vamos a eliminar los valores perdidos porque los modelos de regresión eh, logística lineal en general, cualquier tipo de modelo de regresión, de forma como por default no son compatibles con los datos perdidos. Si quisiéramos hacer un análisis de datos perdidos y hacer imputación de los datos, pues lo podemos hacer para no tener tanta pérdida de información. Pero así de entrada, los modelos de regresión no son compatibles con datos perdidos. Entonces los va a eliminar por default. Entonces lo vamos a hacer de una vez, eliminar los datos perdidos con NA omit para no tener problemas después. Y le vamos a llamar fram2 a esta nueva base de datos sin valores perdidos en estas variables que acabo de seleccionar, que es el riesgo de falla cardíaca, si los participantes tienen o no hipercolesterolemia, si tienen o no hipertensión previa, si tienen o no obesidad y sobrepeso, y su glucosa sérica como variable continua. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un modelo para predecir el riesgo de falla cardíaca sin ninguna variable. Y para hacer esto le ponemos como riesgo de falla cardíaca predicho por uno. Es nada más como una cuestión de nomenclatura para decirle al modelo que aquí queremos hacer un modelo en el que no haya ninguna variable predictora. Entonces, como ya habían visto brevemente hace rato con Neftali, para correr un modelo de regresión logística, lo que tienen que hacer es poner GLM de Generalized Linear Model y después adentro del paréntesis ponen ahora sí su outcome, su variable de interés, este símbolo de tilde para denotar predicción y todos los predictores que quieren ustedes utilizar. En este caso, como ya les había dicho, aquí no va a haber predictores, entonces por eso ponemos uno. Después ponen la base de datos de la que quieren sacar toda esta información y esto es importante porque creo que ya lo verán pues, pero todos los modelos lineales generalizados eh, tienen distintas aplicaciones y entonces hay diferentes tipos de modelos lineales generalizados. Por ejemplo, el binomial, el Poisson, la regresión lineal, etcétera. Entonces, para nosotros hacer una regresión logística, tenemos que especificar que queremos que sea de la familia de modelos binomial. Y entonces, esta es la forma en la que se corre un modelo de regresión logística. Y todo esto lo vamos a guardar como modelo cero. Entonces corremos esta línea de código
voy a hacer más zoom. Corremos esta línea de código. Después vamos a ver un pequeño resumen con summary del modelo cero. Y entonces aquí podemos ver, como ya les había mostrado Neftalí un poquito en las diapositivas, que aquí se va a poner primero la fórmula que nosotros utilizamos para llegar a nuestro modelo y después se van a poner los coeficientes. En este caso, como no tenemos ningún predictor, solamente se va a mostrar el coeficiente del intercepto, que es realmente, lo podemos interpretar, como les había dicho Neftali, como el logaritmo del momio basal. O sea, cuáles son los momios basales que tienen estos participantes de presentar falla cardíaca. Y pues aquí tendremos otros parámetros que utilizaremos más adelante para ver la bondad de ajuste, como les decía Neftali, la calibración del modelo, pero esto lo veremos hasta después. Y entonces, para interpretarlo de una mejor manera, podemos utilizar esta otra función del paquete JTools, que es sum. Y entonces, con esta función de sum, ponemos el modelo, ponemos exponencial igual a true, para que nos exponencie este valor, que es lo que hicimos hace rato en el ejercicio de Neftali. Nos lo exponencia automáticamente para que no tengamos que estar haciéndolo nosotros manualmente. Y, por ejemplo, los dígitos a los que queremos que se redondee nuestro resumen de los datos, en este caso 3. Y entonces aquí ya nos va a dar un resumen del modelo. Va a decir que hay 3.828 participantes, que es un modelo con la variable dependiente el riesgo de falla cardíaca, que es un modelo lineal generalizado de la familia binomial, es decir, de un tipo de regresión logística. Y después nos va a dar datos de la bondad de ajuste del modelo, que es algo que vamos a ver después. Aquí no está tan clara la bondad de ajuste, o sea, literalmente es 0 en la R cuadrada y en la G cuadrada, porque no hay predictores en este modelo, es literalmente un modelo vacío. Pero cuando lo veamos ya con predictores ya tendrá un poquito más de sentido. Pero aquí es lo que les quería mostrar. Nosotros habíamos tenido que nuestro intercepto, o sea, nuestro logaritmo de momio basal es de -1.7. Si nosotros exponenciamos este -1.7, vamos a obtener 0.181. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los momios en general en esta base de datos de presentar falla cardíaca son de 0.181. Esto nos dice que los momios de que ocurra en este conjunto de datos en promedio son de 0.181. Pero también habíamos visto que los momios no se pueden interpretar como una probabilidad, porque les había dicho Neftali que los momios en realidad son una probabilidad dividida entre el complemento de esa probabilidad. Entonces, estos momios, literalmente son la probabilidad de que ocurra la insuficiencia cardíaca entre la probabilidad de que no ocurra la insuficiencia cardíaca. Si nosotros quisiéramos sacar la probabilidad de insuficiencia cardíaca en esta base de datos, tendríamos que despejar esta fórmula de momios igual a P entre 1 menos P. Y cuando nosotros hacemos el despeje, lo que nos sale es que para sacar la probabilidad, nosotros tenemos que dividir los momios entre uno más los momios. Y eso es lo que hacemos en esta línea de código. Tenemos con esta línea de código voy a obtener el coeficiente de mi modelo, que es -1.7. Lo exponencio para obtener los momios, 0.18. Y lo divido, estos momios los divido entre 1 más esos momios. 1 más esos momios, pues es 1.18. Entonces, si yo divido este punto 18 entre 1.18, en teoría, bueno, más bien sí, lo que voy a obtener es la probabilidad, en este caso, de tener insuficiencia cardíaca. Entonces, en esta base de datos, la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca es de 0.15 o 15%. Nosotros lo podemos comprobar haciendo una tabla de qué tantos participantes tienen versus los que no tienen insuficiencia cardíaca en esta base de datos. Si lo corremos, podemos ver que el 84% no tiene insuficiencia cardíaca y el 15.3% sí tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, como dice aquí el código, como pueden ver, la probabilidad de que ocurra el evento cuando no se considera el efecto de ninguna variable, es decir, cuando tenemos este modelo vacío, esa probabilidad va a ser igual, ¿dónde está? A la prevalencia del evento de nuestros datos. Pero bueno, eso es solo como para ejemplificar más o menos todo lo que ya les estaba diciendo Neftali. Pero ahora sí vamos a hacer un modelo con predictores. Entonces, si queremos predecir el riesgo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo,
con la variable de hipercolesterolemia, que es una variable dicotómica que te dice si el paciente tiene o no tiene hipercolesterolemia. Lo que hacemos es literalmente lo mismo, el mismo código, solo que ahora en vez de poner 1, ponemos nuestro predictor, en este caso hipercolesterolemia. Si lo corremos y lo guardamos como modelo 1, nosotros podemos ver el modelo, el resumen del summary del modelo 1. Me parece que este es el mismo ejemplo que les había dado Neftalí hace unos momentos a interpretar. Pero bueno, entonces tenemos que el logaritmo de este es 0.5716. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener el odds ratio del hecho de tener hipercolesterolemia, nosotros tendremos que exponenciar este 0.5716. Lo voy a hacer aquí solo para ejemplificarlo. Esto es algo que pueden hacer ustedes manualmente con la función exp, que literalmente es elevar a la x número, a la, por ejemplo, 0.5716. Eso es lo que hace esta función. Entonces, si nosotros exponenciamos este número, nos sale una razón de momios de 1.77. Esto lo podemos hacer, les decía, más sencillo con la función sum, que literalmente ya les da las razones de momios ya exponenciadas. Entonces aquí ya se los da esta función de sum. Nos da que la razón de momios es de 1.77 con un intervalo de confianza de 1.37 a 2.28. Recordemos que una razón de momios superior a 1, en la que el intervalo de confianza no cruza la unidad, no cruza el 1, indica que nuestro predictor, en este caso hipercolesterolemia, se asocia de forma positiva, o en otras palabras, es un factor de riesgo para presentar el evento. Entonces, si nosotros quisiéramos interpretar esta razón de momios de 1.77, podríamos decir que los momios de presentar falla cardíaca teniendo hipercolesterolemia son 1.771 veces más que los momios de presentarla sin tener hipercolesterolemia. Y bueno, como no siempre van a estar diciendo esto, porque es un poco engorroso de interpretar de esta forma, otras formas de interpretarlo son que tener hipercolesterolemia incrementa 1.71 veces los momios, o si lo quieren decir de una forma un poquito más coloquial, las posibilidades de tener falla cardíaca comparado con no tenerla. Otra forma de interpretarlo es quitarle este 1 a los momios, nos quedamos con el 77.1. Y entonces lo podemos interpretar como que la hipercolesterolemia confiere 77.1% más momios o posibilidades de tener falla cardíaca comparado con no tenerla. Eso es con hipercolesterolemia. Ahora, si quisiéramos hacer este mismo ejercicio, pero con categorías de índice de masa corporal, por ejemplo, lo podríamos hacer con la variable IMC-categorías. Entonces, de nuevo, es exactamente lo mismo, solo reemplazan el predictor previo por el que queremos utilizar ahora. Lo corremos como modelo 2, vemos el resumen del modelo 2, y en este caso podemos ver ahora que se añade una categoría extra. Hace rato solamente teníamos el intercepto y el valor de uno de los predictores, pero ahora tenemos el intercepto y dos predicciones distintas. Esto es porque primero compara los momios de sobrepeso versus normopeso y después de obesidad versus normopeso. Y con esto te saca el logaritmo del odds ratio, que es 0.60 y 0.42 respectivamente. Otra cosa que no les había dicho, pero que es igual que una regresión lineal, es que aquí de entrada les da el valor de el p-value y como una simbología de significancia, que en este caso significa que este p-value es menor a 0.001. Y con esto pueden ustedes saber de entrada, no conocemos todavía ni el odds ratio, ni el intervalo de confianza, pero con este valor de P pueden conocer de entrada que va a ser un intervalo de confianza que no va a cruzar la unidad, porque es un resultado significativo. Y esto lo vamos a comprobar ahora que exponenciemos estos coeficientes. Los exponenciamos y podemos ver que el riesgo, bueno, más bien los momios de tener insuficiencia cardíaca aumentan en los participantes con sobrepeso 1.52 veces más que los participantes con normopeso. Y en aquellos con obesidad, estos momios aumentan 1.82 veces más que en aquellos con normopeso. Y como les decía, aquí el intervalo de confianza no cruza la unidad.
Y entonces pueden decir que el 100% de, si repitieran este experimento, bueno, esta regresión 100 veces, 95 de esas 100 veces, este intervalo de confianza contendría al valor real de, del odds ratio, que es la interpretación que se le da a un intervalo de confianza. Y bueno, aquí les pongo también la interpretación que les acabo de decir. Los momios de falla cardíaca con sobrepeso son 1.52 veces más y los de obesidad son 1.82 veces más que aquellos con normopeso. Y finalmente, otro escenario que vamos a contemplar es utilizando una variable continua como predictor, en este caso glucosa sérica. Si yo corro este modelo y obtengo el summary del modelo, ahora voy a obtener nuevamente una sola predicción para glucosa sérica. Y aquí puedo ver que el logaritmo del momio del odds ratio es de 0.01. Cuando yo lo exponencio, voy a observar que el odds ratio para glucosa sérica es de 1.011, con un intervalo de confianza significativo que no cruza la unidad. Sin embargo, ¿cómo se interpreta esto? La forma de interpretar las razones de momios en variables continuas es la siguiente. Los momios de presentar falla cardíaca incrementan en 1.011 por cada unidad de glucosa que aumenta. Es decir, si tenemos a un participante con una glucosa de, los voy a poner aquí, con una glucosa de 101 y a un participante con una glucosa uh, de 102 miligramos sobre decilitro, que son las unidades que estamos utilizando. Lo que esto quiere decir es que los momios de presentar insuficiencia cardíaca en este participante son 1.01 veces mayores que los momios de presentar insuficiencia cardíaca en este participante. Y así sucesivamente, lo mismo pasa con uno que tiene 103, 104, 105, etcétera. Entonces, esta razón de momios en variables continuas refleja el incremento en los momios por cada unidad que incrementa el predictor, en este caso la glucosa. Otras interpretaciones más sencillas es que por cada incremento en una unidad de glucosa, incrementa 1.01 veces los momios o posibilidades de la falla cardíaca. Y lo mismo por cada incremento en una unidad de glucosa, incrementa en 1.1% los momios o posibilidades de falla cardíaca. Y así sucesivamente con cualquier variable que quieran ustedes meter como predictor. Otra cosa que pueden hacer es meter muchas variables como predictores. En este caso vamos a meter todas las que vimos, que son hipercolesterolemia más IMC-categorías más glucosa sérica, para hacer un modelo ajustado que tenga un poquito más de información que podamos utilizar en este caso. Entonces voy a correr este modelo 4. Cuando yo le doy summary al modelo 4, voy a ver que me va a sacar bastantes predictores. Uno para hipercolesterolemia, uno para sobrepeso, uno para obesidad y uno para glucosa sérica. También va a sacar uno para el intercepto, que como les decía es como el riesgo basal sin tomar en cuenta ningún otro predictor que tienen los participantes de presentar falla cardíaca. Cuando yo exponencio este modelo, podemos ver que en este caso todos los predictores permanecieron como predictores significativos de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como es un modelo ajustado, pues se va a diluir un poquito el efecto de algunos de estos predictores. En este caso, en el modelo ajustado, los momios de hipercolesterolemia aumentan en 1.65 veces, perdón, los momios de falla cardíaca aumentan 1.65 veces cuando se tiene hipercolesterolemia, aumentan en 1.43 veces cuando se tiene sobrepeso, 1.67 veces cuando se tiene obesidad y por cada unidad de glucosa aumentan 1.010 veces. Es la interpretación de este modelo ajustado. Ahora, si queremos nosotros evaluar la bondad de ajuste de todos estos modelos, de nuevo vamos a ver el summary del modelo 4. Vamos a ver ahora sí los parámetros que estaban aquí hasta abajo, hasta el final de nuestro resumen del modelo de regresión logística. Y entonces los que nos importan ahorita son estos dos. La devianza del modelo nulo, que no sé, creo que Neftalí sí les puso la fórmula para calcular la devianza, pero bueno, la devianza del modelo nulo, que es un modelo sin predictores, y la devianza del modelo residual.
que es el modelo, la devianza o el valor de bondad de ajuste de nuestro modelo que nosotros estamos ajustando actualmente. Entonces, como regla de pulgar, si la devianza residual del modelo, o sea, esta, es menor, perdón, que los grados de libertad, que te los pone literalmente aquí al ladito, significa que el modelo está ajustando adecuadamente nuestros datos. Entonces, tenemos que nuestra devianza residual es de 3192 en 3823 grados de libertad. Y entonces, como les decía, esta regla de pulgar significa que nuestros datos sí están ajustando bien en este modelo, porque la devianza residual es menor que los grados de libertad. Esa es como una regla de pulgar para que ustedes sepan si el modelo tiene un buen ajuste o no. Pero si ustedes lo quieren como obtener un resultado un poquito más palpable, ustedes pueden hacer una prueba de hipótesis que se llama la prueba de Hosmer-Lemeshow. 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 Que básicamente se puede utilizar con el paquete performance. La función se llama performance-hosmer y aquí ponen el modelo que nosotros o ustedes quieren evaluar. Entonces corremos esto y aquí te va a dar un valor de chi cuadrada y un valor de p. Entonces, como en otras pruebas de bondad de ajuste y en otras pruebas para verificar supuestos que hemos visto a lo largo de este curso, la hipótesis nula es que el modelo ajusta bien a los valores observados. Y la hipótesis alternativa es que el modelo no ajusta bien a los valores observados. Entonces, con esta distribución de nuestras hipótesis, lo que queremos es quedarnos con la hipótesis nula, que el modelo ajusta bien a los valores observados. Por lo tanto, no buscamos rechazar la hipótesis nula en este modelo. Y entonces, idealmente, el valor de P no debería de ser menor a 0,05. En este caso, como el valor de P es de 0,52, podemos ver que claramente no vamos a rechazar la hipótesis nula y entonces nuestra conclusión es que el modelo ajusta bien a los valores observados. Si quisiéramos hacer esto para los otros modelos, por ejemplo, el modelo 3, observamos lo mismo. Para el modelo 2, creo que no lo he corrido. Bueno, para el modelo 1, bueno, estos no los he corrido, los corro más adelante. Pero bueno, para el modelo 3, por ejemplo, sí obtendríamos un valor igual no significativo que nos haría no rechazar la hipótesis nula. Otra cosa que podemos hacer es utilizar este, el test de Walsh de los modelos lineales, pero de todas formas la interpretación no va a variar mucho. En este caso, la hipótesis nula es que la devianza del modelo, que en este caso la devianza la habíamos visto acá arriba, era de 3192,5, que esta devianza del modelo se debe al azar. En este caso, la hipótesis alternativa es que la devianza del modelo no se debe al azar. Entonces, en este caso, sí buscamos rechazar la hipótesis nula porque no queremos nosotros decir que nuestra devianza que nosotros obtuvimos no es una devianza debida al azar. Entonces, como aquí podemos observar un valor de P significativo, podemos decir que en este caso la devianza no se debe al azar porque estamos rechazando la hipótesis nula. Y finalmente, otro test que podemos nosotros utilizar es el Likelihood Ratio Test. Igual con este paquete de LM Test, lo corremos para el modelo 4. La interpretación es más o menos la misma que en el modelo de Walsh. En la prueba de Walsh, que si la hipótesis nula es que la devianza se debe al azar y la hipótesis alternativa es lo contrario, que no se debe al azar. Entonces buscamos rechazar la hipótesis nula y en este caso también el valor de P es menor a 0,001, lo que sea. Y también se pueden comparar varios modelos. Por ejemplo, teníamos el modelo nulo, el modelo que nada más utilizaba glucosa y el modelo que utilizaba glucosa, IMC e hipercolesterolemia. Entonces, cuando nosotros tenemos este arreglo de modelos en el que vamos agregando, por ejemplo, aquí no tenemos nada, le agregamos una cosa y le agregamos más cosas, este tipo de modelos se llama modelos anidados, porque van a tener las mismas variables, pero en una sucesión de adición. Por ejemplo, aquí hay 0, aquí hay una y aquí hay esta que ya teníamos arriba, pero le agregamos otras dos. Entonces, estos son modelos anidados. Y entonces lo que queremos hacer es comparar como la bondad de ajuste de estos modelos para ver qué tanto mejora
solamente con glucosa versus con IMC, hipercolesterolemia y glucosa, para ver qué tanto contribuyen estas variables agregadas a la predicción, en este caso del modelo. Y entonces hago lo mismo, el likelihood ratio test, pero ahora pongo el modelo 3 y el modelo 4. Cuando yo lo corro, voy a ver que agregar IMC e hipercolesterolemia al modelo 3 de forma significativa va a mejorar la bondad de ajuste de este modelo, y esta devianza nueva que obtenemos no se va a deber al azar. Después vamos a otra métrica de bondad de ajuste que les había dicho Neftalí, es la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Y la pseudo R cuadrada, más bien. Estas son las pseudo R cuadradas. Y entonces, si yo quisiera observar, por ejemplo, la pseudo R cuadrada del modelo 3, voy a observar que es de la ajustada de 0.013. Si yo quisiera interpretar esto, significaría que el 13% de la variabilidad de los datos, no, ni siquiera es 13%, es el 1.3% de la variabilidad de los datos se deben a las variables contenidas en el modelo 3, que el modelo 3 era la de la glucosa. Versus si yo lo comparo con la pseudo R cuadrada del modelo 4, que me da de 0.025. Esto quiere decir que el 2.5% de la variabilidad de los datos o de la variabilidad de la insuficiencia cardíaca se debe a los parámetros incluidos en el modelo 4, que son glucosa, IMC e hipercolesterolemia. Y lo podemos hacer con diferentes tipos de pseudo R cuadrada, como les había dicho Neftali. Está la de McFadden, la de Cox-Snell, y la de Nagel-Kirk. Y entonces más o menos todas, o sea, sí varían un poquito, pero nos dicen valores más o menos similares. Y podemos ver que, pues, aunque sí varía un poquito, en general se puede decir que 2.5% de variabilidad explicada, 2.1% y 3.7% de variabilidad explicada, en realidad es un valor muy pequeño. Esto quiere decir que este modelo, a pesar de incluir tres variables, que son glucosa, IMC e hipercolesterolemia, realmente no explica una gran cantidad del fenómeno o de la insuficiencia cardíaca. Y esto lo podemos nosotros confirmar con el área bajo la curva ROC, que les había dicho Neftalí, que es una métrica de desempeño. Entonces, si nosotros corremos este modelo con la función predict, esta función lo que va a hacer es predecir el riesgo de falla cardíaca de cada uno de los sujetos de nuestra base de datos. Entonces, si yo utilizo el modelo 4, que es el que tiene todas las variables, para predecir en la base de Framingham el riesgo de insuficiencia cardíaca, yo lo voy a correr. Y entonces aquí puedo ver que, por ejemplo, nos da riesgos para todos los participantes de nuestra base de datos. Entonces, yo puedo ver que, por ejemplo, el participante 1 le va a predecir un riesgo de 11% de insuficiencia cardíaca. Al participante 2 le va a predecir un riesgo de 17%, al participante 3 le va a predecir un riesgo de 16%, al 4 de 21%, y así sucesivamente con todos los participantes. Y entonces esto yo lo guardo en un nuevo objeto en mi base de datos, que va a ser como, por ejemplo, predicciones, para que todos los participantes ahora ya tengan su predicción respectiva al final como una nueva columna aquí. Y entonces ese es el riesgo predicho de mortalidad basado en la glucosa, en las categorías de IMC y en la hipercolesterolemia. Y bueno, como les decía, puedo crear una nueva base de datos, y aquí puedo ver en esta nueva base de datos el riesgo de falla cardíaca, si los participantes tenían o no hipercolesterolemia, en qué categoría de IMC se encontraban, su glucosa sérica y el riesgo predicho por este modelo con estas tres variables para ver qué tanto riesgo de falla cardíaca tenían. Y bueno, si yo quisiera hacer como un histograma de mis predicciones, aquí puedo ver que la mayoría de las predicciones están entre 0 y más o menos 0.3, y las predicciones con riesgos muy, muy elevados son muy extrañas. Tun, 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 tun. Y bueno, ahora voy a obtener el área bajo la curva ROC, ahora sí, para este modelo. Y el área bajo la curva ROC se saca con una función que se llama ROC del paquete PROC. Sí, es de ese, sí. Entonces, del paquete PROC voy a obtener el área bajo la curva ROC
Y aquí pongo primero el evento que yo quiero predecir, que en este caso es el riesgo de falla cardíaca de la base de datos Framingham. Y después la variable que yo quiero usar como predictora o como variable de respuesta. En este caso voy a poner aquí los riesgos predichos, que habíamos visto que eran este, una variable continua que nos dice qué tanto riesgo se le predijo a los participantes con base en el modelo, en este caso el modelo 4. Y voy a poner CI igual a true para que me dé los intervalos de confianza de esta área bajo la curva ROC. Lo voy a correr y entonces, déjenme hacerlo por acá y volver a correrlo. Bueno, dejando de lado primero la fórmula que utilizamos, lo que nos va a decir es que el área bajo la curva ROC para los riesgos predichos de este modelo es de 0,6049, con un intervalo de confianza de 0,57 a 0,63. En este caso, el valor nulo en un área bajo la curva es de 0,5. Y un valor de 0,5 quiere decir que realmente las probabilidades de que tu modelo esté categorizando bien a los participantes como un mayor riesgo o un menor riesgo de falla cardíaca realmente son de 50%, es decir, literalmente un volado. Entonces, mientras más alejados estén del 0,5 y más cercanos estén al 1, estos valores del área bajo la curva, quiere decir que el modelo es mejor para discriminar a los riesgo alto de los pacientes que no tienen riesgo de presentar el evento, que en este caso es falla cardíaca. Yo lo puedo también correr de otra forma, que es como ya había guardado acá las predicciones en un objeto que se llama fram2 signo de pesos predicciones. Todo esto lo puedo sustituir por mi objeto guardado y me va a salir exactamente lo mismo. Pero bueno, les dije que mientras más alejado esté del punto 5 y más cercano esté al 1, mejor es la discriminación en estos casos. Sin embargo, este punto 6 no está pues tan bueno. Entonces, esto significa que el modelo que incluye todas las variables de glucosa, hipercolesterolemia e IMC, este modelo tiene una capacidad limitada, no tan buena, para distinguir entre los verdaderos positivos de falla cardíaca y los falsos positivos de falla cardíaca. Y el intervalo de confianza de 0,57 a 0,63. Lo que les decía hace rato, que si repitiéramos este estudio muchas veces, el 95% de estos intervalos de confianza contendrían el verdadero valor del área bajo la curva. Y bueno, esto es para el modelo que utilizaba solamente, bueno, que utilizaba todos los predictores. También podemos hacer modelos para los predictores individuales. Por ejemplo, el modelo 1 utilizaba hipercolesterolemia como predictor. El modelo 2 utilizaba el IMC como predictor. El modelo 3 utilizaba la glucosa. Y el modelo 4 utilizaba todos. Entonces, si yo quisiera calcular el riesgo predicho de estos participantes de tener falla cardíaca con todos estos modelos, yo lo podría hacer. Y por ejemplo, aquí vamos a ver qué tanto varía. Si yo le pongo seleccionar y selecciono, por ejemplo, la predicción 1, la predicción 2, la predicción 3 y la predicción 4, y yo lo corro, voy a ver aquí una base de datos en la que me va a arrojar cuál es el riesgo de falla cardíaca predicho solamente con hipercolesterolemia, el riesgo de falla cardíaca predicho solamente con la categoría de IMC, el riesgo predicho solamente con la glucosa y finalmente el riesgo predicho con todas las anteriores. Y aquí puedo ver cómo va variando el riesgo predicho con cada una de estas categorizaciones en cada uno de estos participantes. Y en teoría el riesgo más fidedigno, por así decirlo, es el que tiene todas las predicciones, en teoría. Ahorita vamos a ver cuál es el mejor predictor en este caso. Y lo vamos a hacer comparando el área bajo la curva de todas estas predicciones. La predicción 1, 2, 3 y 4. Entonces, de nuevo aquí voy a sacar las áreas bajo la curva y aquí lo voy a guardar en un objeto que se llama ROC1, ROC2, ROC3 y ROC4. Y entonces, bueno, ya los guardé. Neftalí les había también presentado las áreas bajo la curva ROC en forma de gráficos. Entonces, si yo quisiera hacer gráficos de estas áreas bajo la curva, literalmente lo puedo hacer con la función ggRock, en la que nada más pongo el objeto rock que yo obtuve y algunos parámetros estéticos, por ejemplo, el tamaño que quiero que tenga mi, el tamaño que quiero que tenga mi línea de la curva rock. Por ejemplo, le vamos a poner 2 y 2. Entonces yo lo corro y voy a ver esta área bajo la curva rock.
que si se dan cuenta, bueno, ahorita lo vamos a ver comparándolo, pero realmente es una curva, pues prácticamente no es curva, y aparte está muy cerca de una pendiente de uno. Si yo quisiera compararlo con el área bajo la curva ROC del modelo 4, por ejemplo, lo comparo y podemos ver que es bastante distinto. Para empezar, ya se ve más como una curva y se está alejando más de esta línea que iría de 0 a 0 y se va acercando más hacia el uno. Pero bueno, para que lo puedan visualizar ustedes de una mejor manera, lo vamos a comparar todos al mismo tiempo. Esto lo pueden hacer igual con la función ggRock y en vez de poner los objetos rock individuales, lo ponen como una lista de objetos, list, rock 1, rock 2, rock 3 y rock 4. Y bueno, si lo corremos así solo solito esto, ignorando todo lo demás, aquí les va a salir una gráfica de áreas bajo la curva ROC para el modelo 1, para el modelo 2, para el 3 y para el 4. Y como les había dicho Neftali, en este caso, en las áreas bajo la curva ROC, mientras más se alejen del centro y se acerquen más hacia la esquina superior izquierda, esto implica que la predicción o la capacidad de discriminación de verdaderos y falsos positivos de este modelo es mejor. Entonces, en este caso, la que más se aleja y se acerca más hacia la esquina es la del modelo 4, la curva del modelo 4. Entonces, esto confirma que la predicción y la discriminación de este modelo es superior a la de todos los demás modelos. Y bueno, este, este gráfico que les estoy mostrando aquí se guarda como un objeto ggplot. Entonces, como se guarda como un objeto ggplot, ustedes pueden fácilmente hacer este, mm, ustedes pueden fácilmente hacer gráficos de ggplot y personalizarlos a su gusto con las funciones de ggplot que ya hemos visto previamente. Nada más algo rápido, si están familiarizados con curvas ROC, aquí están viendo que esta curva ROC, ¿dónde está? Esta curva ROC tiene en el eje de las X la especificidad y en el eje de las Y la sensibilidad. Normalmente no es esta como la distribución de los ejes que se observan en unas curvas ROC. Normalmente aquí lo que se muestra es uno menos especificidad y va del 0 al 1. En este caso, como se está mostrando la especificidad, pues la curva va del 1 al 0, lo cual podría ser un poquito confuso. Entonces, si ustedes quieren que se presente como una curva ROC estándar, normal, le ponen aquí legacy.access igual a true. Y cuando corren ustedes esto, ahora sí, en vez de marcárselo como especificidad e ir del 1 al 0, se los marca como 1 menos especificidad y va del 0 al 1. Literalmente es una cuestión casi casi que de nomenclatura, literalmente es nada más invertir el eje, pero la gráfica se queda exactamente igual. Y entonces ustedes ya pueden personalizar su curva rock, su gráfico rock como ustedes se les antoje. Aquí yo también puse una línea que implicaría la predicción nula, es decir, que lo que les había dicho el azar, un volado, literalmente de discriminación. Entonces, mientras más se alejen estas curvas de esta línea de predicción nula, que es la negra delgadita, quiere decir que el modelo es mejor para predecir, para discriminar la insuficiencia cardíaca. Y aquí también puse como sensibilidad y uno menos especificidad. Sin embargo, otra nomenclatura que se suele utilizar mucho en estas curvas ROC es esta, que les voy a mostrar abajo, en la que en vez de poner uno menos especificidad y sensibilidad, lo que se pone es tasa de falsos positivos versus tasa de verdaderos positivos, que realmente es lo mismo que uno menos especificidad y sensibilidad. Entonces, de cualquier forma que se encuentren ustedes esta curva ROC, ya sea tasa de falsos positivos versus tasa de verdaderos positivos, o de esta otra forma, o incluso de esta otra forma en la que les invierten el eje, de todas formas, la curva ROC se interpreta igual en todos los casos. Mientras más se acerque a uno, a esta esquina, la curva, significa que la discriminación del desenlace es mejor. Y finalmente, aquí les presento la matriz de confusión de la que les hablaba Neftalí al final. Vamos a hacer una tablita de las predicciones. Por ejemplo, aquí teníamos la predicción de nuestro modelo, era esta. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es ver si las predicciones son mayores a 0.5. 0.5 quiere decir 50%.
Y ponemos este punto de corte porque queremos ver si nosotros tuviéramos que tomar una decisión de si el participante se categoriza como alto riesgo de falla cardíaca o bajo riesgo de falla cardíaca. Normalmente lo que se suele hacer es ver si los participantes tienen un riesgo mayor a 50%. X es como igual cuestiones em, ya más avanzadas, las pueden ustedes modificar para que sea de 10% o de 20%, etcétera, pero normalmente se utiliza el 0,5 como umbral. Entonces, si yo quisiera ver si estas predicciones de riesgo son mayores a 0,5 o 50%, y categorizarlas con base en eso, yo puedo utilizar la función if-else. Y entonces aquí que casi todas las predicciones son menores a 50%. O sea, casi todos los riesgos son menores a 50%. Como habíamos visto en nuestro histograma, que ya no me acuerdo dónde quedó, aquí, sí hay predicciones que son mayores a 50%, pero son muy pocas en esta base de datos. Entonces, si yo quisiera tabular qué tantas predicciones son mayores a 50%, puedo ver que nada más 21 participantes tienen un riesgo predicho mayor a 50% de falla cardíaca. Y esto está muy como en contraste con cuántos participantes realmente tuvieron falla cardíaca. Entonces, con esto podemos ver más o menos por qué la predicción de este modelo no fue tan buena, porque realmente la discrepancia entre el riesgo predicho y el riesgo real es muy grande. Entonces, si tabuláramos estos dos, el riesgo predicho versus el riesgo real, podemos ver que solamente coinciden en que sí tienen falla cardíaca, tanto el riesgo predicho como el riesgo real, en 14 participantes, lo cual, como les decía, es muy poquito. Sin embargo, sí coinciden bastante en los participantes que no tienen falla cardíaca, el riesgo predicho y el riesgo real. Entonces, con base en eso, con base en esta nueva tablita, vamos a hacer una matriz de confusión, la vamos a llamar conf-matrix, en la que vamos a ver algunas de las características y métricas que podrían ser pertinentes para este modelo. Entonces aquí de nuevo les muestra la tabla de esta matriz de confusión, que es en cuánto coinciden y en cuánto discrepan los riesgos predichos y los reales, que es lo que ya habíamos visto. Vamos a ver qué tanta como exactitud tiene esta métrica para calcular el riesgo. Y la exactitud es de 84,87%, pero esto es más que nada porque casi todos coinciden en que los participantes no tienen riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en lo que realmente nosotros querríamos tener más información es que tanto concuerdan los dos riesgos, el predicho y el real. Y entonces con este valor de capa es que es como una métrica de acuerdo entre dos métricas. Podemos ver que el acuerdo es realmente de 0,03 o de 3%. El acuerdo es muy pequeño entre estas dos riesgos, el predicho y el real. Y si nosotros nos vamos a otras métricas como la sensibilidad y la especificidad, podemos ver que la sensibilidad es muy alta porque este riesgo predicho es muy bueno para reconocer a los participantes que no tienen riesgo alto de insuficiencia cardíaca, pero la especificidad, eh, que nos podría hablar de qué tan bueno es el modelo para reconocer a los participantes que sí tienen insuficiencia cardíaca, podemos ver que la especificidad es muy, muy baja. Esto igual para el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, etcétera. Otras métricas que seguramente vieron en sus clases de epidemiología. Pero bueno, esta es la matriz de confusión y se puede calcular de esta forma. Y estas métricas son bastante relevantes para ver cuál es más o menos la exactitud y la discriminación del modelo comparado con el riesgo real de presentar el evento en estos casos. Y pues ya, básicamente esto es como todo lo que queríamos presentarles en la parte práctica. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Disculpen que no haya visto el chat. Apenas, bueno, no hay nada. Pero si tienen alguna duda, me la pueden comentar en este momento. Bueno, voy a detener la grabación. Ahora sí ya la detuve. Si tienen algún comentario
o duda o lo que sea, me lo pueden hacer llegar. De lo contrario, pues espero que les haya gustado tanto esta parte como la parte teórica. Y si no tienen dudas, pues nos veríamos la siguiente semana. Eh, una duda, Sí. con cuando agrega el modelo otras variables, estaría ajustando el modelo. Y si eso se hace, si serían variables de confusión o son variables intermedias. Pues, o sea, tú dices que si al modelo que teníamos al final le agregamos más variables. Tenía como varios modelos, Sí. probando modelos, y vi que en algunas había agregado más variables. Ajá, por ejemplo, el modelo 3 tiene Ajá, eso, glucosa, el eso. modelo 4 tiene glucosa, IMC e hipercolesterolemia. Lo que estamos haciendo, o sea, son como dos partes distintas de la clase. La primera es que, por ejemplo, para el modelo 4 no me acuerdo cómo los guardé. Modelo 4 modelo 3 summary. Para este modelo aquí, sí podemos ver como los riesgos individuales. El riesgo o la razón de momios para glucosa. Y para el modelo 4 igual. El riesgo y razón de momios para hipercolesterolemia hay uno, y el riesgo para sobrepeso hay otro, el riesgo para obesidad hay otro, y el riesgo para glucosa hay otro. Son como riesgos distintos, individuales. Pero al momento de que nosotros estamos evaluando aquí uh, nuestras áreas bajo la curva, esta área bajo la curva para el modelo 4 que había salido de 0,62 realmente no nos está hablando solamente de la glucosa o solamente del colesterol. Lo que nos está diciendo es ver cómo se comportan todos estos predictores en conjunto, los cuatro juntos, para predecir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y entonces este 0,62 que arroja esta curva, en realidad refleja la predicción conjunta de todas las variables. Entonces, en este caso no serían como variables confusoras, pues, en el sentido estricto de la palabra, sino como predictores agregados, y estás viendo si la suma de todos esos predictores mejora la capacidad del modelo para distinguir a aquellos que tienen versus aquellos que no tienen insuficiencia cardíaca. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Es que no voy a compartir, voy a dejar de compartir pantalla de nuevo. Bueno, si ya no hay dudas, pues espero que les vaya bien en la semana. Como ya les dijo Jackie, pronto estaremos contactándolos para ver lo de las presentaciones individuales. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Adiós, Jackie, gracias.